Buen día, nosotros somos el grupo 2 y vamos a explicar en este video el funcionamiento del proceso de la solicitud de vacaciones a través de la ejecución de todo el workflow de Visagi Studio Modeler. Como se puede observar, estamos en el paso número 1 en donde podemos editar el proceso. Aquí podemos conocer el proceso como tal, se ha diagramado en BPMN. Como se puede observar, tenemos la participación de tres roles importantes que son el empleado, quien es el que registra la solicitud de vacaciones, el supervisor, que a través de una tarea de servicio verifica los días disponibles y aprueba o no aprueba esta solicitud. De ser el caso positivo, se registran las vacaciones y esto lo hace el asistente o administrador de recursos humanos, y de igual forma, si se desaprueba esta solicitud, se le informa al empleado el motivo de rechazo. Es importante mencionar también aquí que se pueden modificar las propiedades de cada una de estas actividades y, por ejemplo, en la primera actividad tenemos una breve descripción y además en tiempo de ejecución se puede mostrar un texto de ayuda, así como configurar la duración de esta actividad, que viene a ser un día. De igual forma se puede establecer una prioridad. Para la tarea de servicio no aplica debido a que es una tarea que se configura posteriormente y la hace el sistema. Para la aprobación de la solicitud del permiso, en tiempo de ejecución no se tiene un texto de ayuda, sino que más bien el supervisor tiene una duración de 2 días para poder aprobar o desaprobar esta solicitud. Para la parte del registro de este permiso, el asistente de recursos humanos tiene un texto de ayuda que le permitirá conocer qué es lo que debe hacer y puede tardarse hasta 3 días en esta actividad. De igual forma, el empleado, al recibir el motivo del rechazo, puede revisar las razones por las cuales fue rechazada y tiene un tiempo de 3 días para hacer la respectiva lectura para así finalizar el proceso. Eso por la parte del primer punto de todo el workflow de Visagi. Tenemos el segundo punto del modelado de la información. Como se puede observar, tenemos la entidad que lleva el nombre del proceso, es decir, solicitud de vacaciones, con cada uno de estos atributos de aquí, de diferentes tipos, que le permitirán al proceso y más que nada a los formularios a crear posteriormente, identificar cada tipo de ingreso. Es necesario mencionar también que aquí se han creado dos atributos diferentes a los demás. En el primer lugar se ha creado el atributo razones de rechazo de tipo paramétrico con un atributo interno llamado razón, y de igual forma un atributo empleado que tiene la relación con el WF user del sistema de Visagi, que se pueden observar aquí en esta tabla de resumen. Las razones de rechazo tiene una entidad paramétrica que contiene este atributo, como he explicado, y también el empleado tiene por parte de las entidades del sistema el usuario, que este contiene información relevante para los usuarios que permite ya manejar, por ejemplo, los nombres, los cargos y datos relevantes. Para la definición de los formularios o de las pantallas, tenemos aquí que están configurados para cada una de las actividades que lo requieren. Como se puede observar, si vamos al primero, que es cuando el empleado empieza a solicitar su permiso, se tiene la fecha de solicitud, que se la obtiene a través del cálculo del cuando inicia el empleado esta solicitud. Por ello está bloqueado, así que el empleado solo puede ingresar a la fecha de inicio y la fecha de finalización. Además de que aquí también el sistema identifica el nombre del empleado y el empleado finalmente ingresa los días laborables. En este caso, como se puede observar, se ha configurado cada uno de estos valores, tanto para que se puedan editar o no, además de ponerlo como obligatorio antes de continuar. De igual forma, para la aprobación, se ha copiado de este formulario anterior y por ello se ha deshabilitado la edición de estos. Además que aquí el supervisor aprueba o desaprueba la solicitud del empleado. En este caso también se ha personalizado la parte de la selección de la decisión
del supervisor. Es decir, aquí se han agregado acciones y validaciones para cuando el aprobado sea falso. ¿Qué quiere decir esto? Se puede personalizar que cuando el supervisor seleccione sí, no tenga que ingresar razones de rechazo ni comentario de rechazo, debido a que no es lógico hacerlo en el caso positivo. Más sí en el caso negativo, en el que, como se puede observar aquí, se han configurado condiciones que se verifica cuando aprobado es falso, se hace que estos campos sean obligatorios de llenar y además se cambien las visibilidades. Por ejemplo, aquí están invisibles cuando tiene que ingresar estos valores y están ocultos cuando el supervisor selecciona sí. De igual forma, en el registro de vacaciones se ha copiado el anterior formulario, es decir, el del supervisor, y se han bloqueado todos los campos. Y aquí el asistente ingresa la fecha de la tarea administrativa, además del código de nómina del empleado. Mientras que para el informe del motivo del rechazo, el empleado únicamente podrá conocer los comentarios, de ser el caso. Lo que procede es hacer la definición de reglas del negocio para definir expresiones. En este caso vamos a trabajar con las decisiones o reglas que se toman, en este caso de ser el caso positivo o negativo de este proceso. Entonces aquí podemos manipular directamente los flujos. Aquí, por ejemplo, al dar doble clic sobre esta decisión positiva, se abrirá un manager de expresiones. Es decir, aquí podemos decirle que esta decisión se toma basada en el resultado de una expresión. Y como se puede observar, tenemos aquí la expresión que la podemos editar. Y está configurada que para que el atributo de aprobado de la entidad solicitud de vacaciones, cuando sea igual a verdadero, se siga este flujo de aquí. Por otra parte, el flujo del no se seguirá cuando ninguna otra opción es válida, por lo que no es necesario configurar de igual forma que en el caso positivo. Es decir, que cuando esto de acá no se cumpla, se irá a la parte de arriba. En el paso número 5 tenemos los actores o los participantes que participarán, valga la redundancia, en cada uno de los procesos. Como se puede observar, no se ha configurado la primera actividad debido a que el sistema asume que es el usuario actual quien es el que está creando o iniciando el proceso. Por ello no es necesario configurarlo, pero sí para los siguientes procesos. Por ejemplo, para supervisor, como se puede observar, se pueden agregar condiciones. Entonces de aquí mantenemos la condición AND, es decir, la condición y, para que exista una verificación de quién está cumpliendo con esta parte del proceso, y se procede a configurar estas propiedades de abajo que permiten, por ejemplo, seleccionar que el usuario, el ID del usuario más bien, sea igual al jefe actual del empleado. Esto de aquí se lo puede modificar y en este caso es necesario conocer el rol de la persona que está cumpliendo esta parte del proceso, que sería el jefe actual. De igual forma, para el asistente, por otra parte, se usa igualmente una condición AND, y en la posición se puede configurar la posición o el cargo, se lo hace igual a una entidad, al valor de una entidad que se ha creado llamada asistente de recursos humanos. Por ello se configura de este modo. Mientras que para el final del caso negativo se tiene que el usuario sea igual al ID del usuario del creador del caso. En este caso sería el empleado mismo, que es el que creó. Para la parte de integración, que tiene que ver con la tarea de servicio, se tiene precisamente la configuración de esta tarea de servicio que consume un servicio del tipo SOAP. En este caso se ha configurado un servicio de forma local para poder consumir estos métodos de aquí. En este sentido, se identifica de esta tabla el método de Verify Available Vacation Days, que permite verificar los días disponibles de forma automática. Por ejemplo, se lo puede configurar haciendo referencia a la variable
username. En este caso esta tabla de aquí de la izquierda tiene que ver con la entidad nuestra de la solicitud de vacaciones, mientras que esta parte de aquí es la parte del método que recibe como parámetro el nombre del usuario. Esto simplemente para identificar al usuario actual. Lo siguiente es ya el cálculo de los días disponibles, que se enlaza directamente con los días disponibles de nuestra entidad. Se captura la excepción y eso sería todo por la parte de la configuración de la tarea de servicio. Finalmente se puede probar este proceso a través de la ejecución del workflow de Visagi. Esto se lo puede hacer a través del botón Run o el botón Run Process de aquí, de este paso en el workflow. Al poner Run Process se lo puede iniciar en modo desarrollo, y como se puede observar es necesario ingresar esta URL para probar el proceso. Yo ya lo tengo ingresado y voy a iniciar ingresando como el administrador para poder verificar que inicia ingresando las credenciales, que sería admin Visagi, para poder verificar la creación de cada uno de los usuarios que serán parte del proceso. Entonces en este panel, en la parte de admin, vamos a la administración de usuarios y precisamente a la parte de usuarios. Si ponemos una búsqueda general, se cargarán cada uno de los usuarios creados. En este caso tenemos el administrador, que es el usuario con el que estamos actualmente, y se ha creado cada uno de estos usuarios. Por ejemplo, vamos a empezar con el empleado, en donde se ingresa su información básica y adicionalmente se le selecciona la organización a la que pertenece. Del mismo modo se hace con el supervisor, en donde se ingresan sus datos. También se le puede dar una contraseña, se le hace parte de la organización. Y finalmente el asistente, que como se puede observar también tiene sus datos, su correo. Y en la organización la posición que ya existía, que es la que hemos creado en el paso de la definición de los participantes, se puede aprovechar la creación de esa posición, que se puede observar aquí que también se la puede agregar del mismo modo que se le agrega a la organización. De este modo tenemos listo el proceso para su prueba. Entonces basta con ingresar con las credenciales de la persona que inicia el proceso, es decir, el empleado. Entonces se puede observar que aquí tenemos el usuario y la contraseña respectivamente y se ingresa con este usuario. Al inicio el usuario no tendrá ningún caso para su bandeja de entrada, entonces basta con ingresar un nuevo caso, que sería la solicitud de vacaciones. Como se puede observar en esta pantalla, se despliega la fecha de solicitud, que se la toma a través de haber configurado que se considere la fecha de solicitud actual. Y como se puede observar aquí, se tienen los detalles y la información que se le puede agregar directamente desde las propiedades del primer paso en Visagi. Como se puede observar, tenemos la descripción de la actividad, donde aquí se le permite al empleado ingresar los detalles de sus vacaciones planeadas. Vamos a iniciar seleccionando que quiere ausentarse desde el día de mañana hasta el día lunes. Como son 3 días laborables, se le ingresa el número respectivo. Al presionar en siguiente, este usuario ya no tiene más casos pendientes en este ejemplo, así que como recordaremos del proceso, iniciaremos con el supervisor, que igualmente tiene su credencial aquí, y se ingresa. Como el supervisor ya tiene asignada esta parte del proceso, se mostrará esto en su bandeja de entrada. Como se puede observar aquí, tenemos un número de caso, el nombre del proceso, lo que le concierne al supervisor en este momento, y la fecha de la creación del caso y, como se había mencionado, cuándo vence. Al hacer clic sobre aprobar solicitud, se tiene precisamente la información llenada por el empleado, donde no se puede editar esta información. Se verifican los días disponibles que tiene este empleado a través de la tarea de servicio, y aquí
lo que se mencionaba de la personalización del formulario, al aprobar no será necesario ingresar datos adicionales, pero sí al ingresar no, puesto que aquí sí es necesario justificar por qué el usuario fue o no fue eh, aprobado. En este caso vamos a probar con el caso positivo, luego probamos con un caso negativo, entonces simplemente vamos a poner en siguiente y ya se ha aprobado la solicitud de vacaciones del empleado. Aquí, al volver a iniciar con empleado, se tendrá en su bandeja de entrada que está vacío debido a que el empleado únicamente recibe una continuidad del proceso al haberse denegado su permiso, por lo que en este caso positivo vamos a ingresar con las credenciales del asistente, quien es el encargado de registrar el permiso que ha sido otorgado a través del supervisor. De este modo vamos a ingresar con el asistente, que tiene también sus credenciales, y observaremos que en su bandeja de entrada tenemos la parte de la misma descripción que se le presentaba al supervisor, y en este caso le concierne registrar las vacaciones. Como se puede observar, tenemos ya todos los datos provistos tanto por el empleado como por el supervisor, y aquí se puede ingresar una fecha de tarea administrativa, que puede ser el día de hoy, con un código de nómina del empleado. En este caso simplemente se finaliza el proceso puesto que ya se ha registrado, y como se puede ver el caso está cerrado, es decir que el proceso ha finalizado con éxito. Brevemente vamos a probar una nueva solicitud en la que el caso de aprobación sea negativo. Entonces generamos un nuevo caso. En este caso vamos a utilizar las mismas fechas, únicamente por ser un ejemplo, 3 días laborables, siguiente, y en este caso cuando ingresemos con el supervisor vamos a denegar esta solicitud, y aquí también se han agregado algunas razones de rechazo gracias a la entidad paramétrica. De este modo se tiene esta lista de razones. Por ejemplo, vamos a seleccionar que existe un evento importante en la fecha solicitada y digamos, lo sentimos, pero es necesaria su participación. Entonces simplemente se dará en siguiente, y en este caso vamos a probar con el asistente para verificar que a este no le concierne hacer ningún registro. Como se puede observar, no tiene ningún caso pendiente, pero sí el empleado, que es quien recibe la notificación. Como se puede observar aquí, tenemos que lamentablemente le han denegado el permiso. Como se puede observar, el empleado únicamente puede hacer lectura de toda esta información y se muestran las razones y comentario del rechazo. Al presionar en siguiente se mostrará que el caso ha sido cerrado, haciendo referencia a que el proceso ha finalizado con éxito. Bien, en esta ocasión vamos a explicar el proceso de solicitud de suministro de oficina del tutorial número 2, utilizando Visagi con sus 7 etapas, finalizando con una ejecución del programa. Vamos en primera a revisar el model process. Cuando damos clic en editar proceso, podemos notar el proceso como tal, en el que se encuentra un pool con la solicitud de procesos de oficina y los 3 actores: empleado, supervisor y departamento de compras. Podemos notar entonces las tareas que van a seguir un flujo determinado. En primer, el empleado comienza a registrar la solicitud, después el supervisor debe aprobarla. Si es que el supervisor aprueba esta solicitud, entonces lo envía al departamento de compras. Una vez que se envía al departamento de compras, este actor realiza un subproceso que, si lo podemos ver acá, consta de pocas tareas, en la cual se solicita la cotización, se recibe la cotización, se selecciona un vendedor, se ejecuta una actividad, una tarea tipo servicio, que es verificar vendedor, y si es que el vendedor es ok, pues se procede a finalizar. Si no, pues otra vez se debe seleccionar. Una vez que se ha hecho esta cotización, se vuelve, o sea, se regresa al empleado para que el empleado pueda recibir el producto. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el departamento de compras puede generar una factura
en la interfaz gráfica que lo vamos a ver cuando la aplicación ya esté ejecutada y pues lo vamos a notar de manera más detallada. Una vez pasada la, con el model process, podemos entonces continuar con la siguiente etapa, que es el modelamiento de los datos. Como podemos notar, se encuentran las entidades maestras y entidades paramétricas, en el que cada una de ellas está señalada o caracterizada por color azul o verde respectivamente. Adicionalmente, podemos notar que se encuentran los atributos que vamos a necesitar para la ejecución de este programa. Adicionalmente también, como los atributos que permiten relacionar con las diferentes entidades, como por ejemplo empleado. Tenemos aquí las entidades o los atributos que permiten relacionar con las diferentes entidades que se encuentran. Después de configurar todo esto, se obtiene finalmente este modelo que va a permitir relacionar las entidades de nuestro programa. Una vez pasada esta etapa, podemos continuar con la definición de los formularios o la parte gráfica de nuestro programa. Como podemos notar, vamos a empezar entonces con el empleado, en el cual un empleado puede ingresar una fecha de solicitud, el total de orden que está solicitando, una justificación de ello. También puede añadir productos que es necesario para que el supervisor apruebe o no. Y adicionalmente la información de la entrega, como la ciudad, la dirección y la fecha. Algo importante recalcar es que en revisión de productos, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de realizar acciones y validaciones, como podemos notar acá, en el que si los productos recibidos es false, entonces, o bueno, el producto recibido también está vacío, entonces se muestra un mensaje donde todos los productos deben ser recibidos antes del proceso, de que el proceso pueda continuar. Eso también podemos hacer acá mediante las acciones y validaciones. Y adicionalmente, como podemos notar, igual se muestran las interfaces nada más haciendo un clic dentro de ellas. Y como podemos ver, ahorita estamos en supervisor, pero el supervisor únicamente puede dar clic entre yes y no para aprobar la solicitud que viene ya dado desde el empleado con la información que obviamente el supervisor no puede cambiar. Y también para fines prácticos, vamos a pasar con uno como por ejemplo seleccionar vendedor, en el cual el empleado de las compras, el departamento de compras también puede ocupar la información que se le llega anteriormente para pues nada más interactuar con aquellos componentes que sí puede hacerlo, como por ejemplo el del PDF. Entonces, pasado con la definición de los formularios, vamos a pasar con las reglas de negocio. Aquí es importante recalcar de que si la solicitud fue aprobada, que como notamos esta es la parte importante de esta fase, si la solicitud fue aprobada, el solicitante será notificado vía correo electrónico y se le solicitará las respectivas cotizaciones. Si la solicitud fue rechazada, entonces el solicitante será notificado acerca de las razones, y si el solicitante fue rechazado completamente, el flujo retornará a la actividad de registrar para efectuar los cambios requeridos. Como podemos notar, existen tres decisiones en las cuales, pues dependiendo de si el supervisor aprueba o no. Vamos a pasar brevemente a detallar esto. Por ejemplo, si es que el supervisor aprueba, entonces se notifica la aprobación al departamento de compras. Como podemos notar, aquí se encuentra la definición de la condición. Si es que todos los artículos, o bueno, la cantidad de artículos que el solicitante necesita o está requiriendo son aprobados, o sea, es decir, que la cantidad de artículos aprobados es igual a la cantidad de artículos solicitados, entonces pues se pasa a el departamento de compras. Si es que es igual a 0, entonces pues básicamente se finaliza el proceso, y si es que no es igual a 0, que en este caso es un else nada más, porque en la parte de acá teníamos que aquí lo igualábamos a 0, entonces por consiguiente el else va a ser de que sea menor, ¿no? La cantidad de aprobados sea menor a la cantidad de solicitados. Eso sería en cuanto a la regla de negocios que se especifican dentro del gateway. Vamos entonces ahora a hablar sobre los actores o los performances, los participantes que van a usar nuestra aplicación. Como podemos notar aquí, vamos a ingresar a cada una de las tareas. En este caso, pues se sobreentiende que el empleado, pues al ser la primera tarea, va a ser este usuario quien usa, entonces no se define como tal
las condiciones, pero en caso de supervisor, por ejemplo, sí, en el que con la comportante, pues el USRD debe ser igual al current assign boss, en el cual pues, también podemos configurarlo, pero esto es para que pues se pueda asignar cada uno de los vectores a su flujo como tal. Si por ejemplo la posición de esta sea igual al asistente del departamento de compras, entonces pues debe pertenecer a esta tabla. Dicho la creación y asignación de los vectores, vamos ahora con la parte de la integración. En este caso, nosotros tenemos una tarea de servicio en el cual pues aquí se va a ocupar mediante este URL para rescatar cierta información. Vamos a darle next para ver brevemente cómo se da estas relaciones. Por parte de Visagi Data, nosotros tenemos el nombre de la ciudad, el nombre del vendedor y el teléfono, y mediante este método pues se va a comprobar esa información, y de igual manera mediante este método se va a regresar al vendedor como tal. Adicionalmente también tenemos el control del manejador de errores que nos permite con la integración que acabamos de hacer. Finalmente vamos a pasar con el séptimo paso. Podemos dar aquí en Run Process y vamos entonces a ver cómo funciona nuestro programa. Vamos a entrar con las credenciales del empleado, vamos a ingresar y vamos a crear un nuevo caso. Vamos a realizar un caso, vamos a poner el nombre del empleado, el total, digamos $200, la justificación podemos poner remodelación. Vamos a decir que la remodelación se basa en, vamos a ver acá, digamos una cantidad de una. Vamos a regresar porque, bueno, vamos a eliminar este, no importa, vamos a crear un nuevo caso. Entonces, vamos a crear un nuevo caso. Listo, ponemos el total de orden 100. Se me aparece aquí un error, creo que tiene algo que ver con el formulario. Vamos a salir. Esto lo configuramos y lo arreglamos de inmediato, no hay problema. Siempre suele suceder que hay bugs inesperados. Listo, vamos a crear un nuevo caso. Ya, listo. Ahora sí, vamos a poner que el total de orden es 100, justificación del orden, remodelación. Remodelación. Vamos a seleccionar ya. Se me abrió por defecto el navegador Brave. Ahora entiendo de que por ello se trata el error. Entonces vamos a con el navegador Edge. Por eso también es una recomendación que sea RA respectivamente. Por eso es súper importante desarrollar la tarea en diferentes ambientes para ver que estas cosas también pueden suceder y no volver a cometer remodelación. Listo, ahorita que estamos en el navegador Edge, como podemos notar no existe ese inconveniente. Vamos a poner la cantidad de $10 en renta, por ejemplo. También vamos a guardar, vamos a añadir uno más, que puede ser lápiz, vamos a poner unos 100 lápices y vamos a decir que también es diferente. Listo. Diremos que la ciudad de la entrega es New York, y la dirección de la entrega podemos poner, no sé, parte central de New York City. Nada más para poner y que se nos entrega el próximo año, por ejemplo. Vamos a guardar y vamos a dar signo. Listo. Ahora que el empleado ya finalizó con la solicitud, esta información, recordemos, se lo va a pasar al supervisor y como podemos notar, se encuentra ya en nuestro caso, nuestra bandeja de entrada, la información que se viene dado por el empleado Max 10. Vamos a decir que el cuaderno es aprobado, el lápiz es aprobado. Vamos a poner 5 comentarios por términos prácticos. Vamos a guardar y daremos en siguiente. Como podemos visualizar, ya no se tiene ninguna actividad en proceso. Recordemos que en el flujo nos decía que cuando se aprueba, entonces esta información se va a pasar a el departamento de compras, vamos a ingresar y como podemos observar tenemos el último que es número caso 65 y pues
tenemos a disposición toda la información y vamos a generar un solicitud de cotización para que podamos notar cómo se va a generar esto. Vamos a ver en las descargas, vamos a abrir esta solicitud de cotización y como podemos notar es lo que justamente el empleado solicitó y que también el supervisor autorizó, el cuaderno 10 y lápiz 100. Perfecto. Entonces, de esa manera se cumple el flujo de la aprobación de la solicitud de suministros. Vamos ahora con el caso contrario en el que el empleado como tal solicita otras otros suministros, pero que el supervisor lo va a denegar. Vamos a poner un valor exorbitante, le vamos a poner sin justificación, vamos a poner que vamos a comprar, no sé, teclados, una cantidad también exorbitante, vamos a poner comentarios como para una fiesta. Vamos a decir que también hay incongruencias con esto, vamos a poner París y después Quito, y que se nos va a entregar en unos 7 años. Bueno, no sé cuántos, pero en mucho tiempo. Esto pues induciría a que el supervisor lo deniegue y efectivamente si es que pues el supervisor nota que existe muchas incongruencias, pues lo va simplemente a denegar. Podemos poner aquí simplemente no necesario, nada más un comentario, vamos a acordar. Siguiente, vamos a decir que, por ejemplo, podemos recomendar de que el precio no sea exorbitante y aquí modificar la dirección conectada. Y listo. Dicho eso, el supervisor da el feedback al empleado y pues ese ha sido el caso en cambio negativo y algunos de caso positivo y pues con eso ya tendríamos completado este proceso para la solicitud de suministro de oficina. Muchas gracias por su atención.